Lo saludamos, ya lo tenemos en contacto a Jorge Fernández, secretario de Política y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad, porque en los últimos días se dio a conocer un informe que se hace mensualmente y tiene que ver con el relevamiento de datos de heridos de arma de fuego en Santa Fe, puntualmente en el departamento de la capital, en Rosario, en la capital. Los números, la verdad es que son preocupantes, hay más de un herido por día, en promedio, un Sí. herido de bala por día en promedio, pero queríamos analizar justamente estas cifras junto a Jorge, que lo saludamos. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Mauro Re, Manuel Olchese te saludan aquí desde Radio Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por llamarme. Y si prometieron un barril, muchachos, no tienen muchas alternativas. Van a tener Claro, que el No, conseguir. pero el tema es tema es que que no no lo promete. prometimos, no sé, la gente nos está metiendo presión. Pero Y bueno, bueno, pero esa discusión ya está perdida. sí, la verdad que sí. El cliente siempre tiene la razón, ¿no? Vamos a ver ahora cómo hacemos para salir de toda esta cuestión. Pero bueno, Jorge, cambiamos rotundamente de tema nosotros. Lamentablemente tenemos que hablar de estas cuestiones que ocurren en Santa Fe y queríamos saber un poco qué análisis hacen desde el Ministerio de estos datos del observatorio. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una pequeña intro que tiene que ver con el observatorio en sí mismo, que es una novedad que nosotros introdujimos en esta gestión, que es. ¿Cuál es el objetivo del observatorio? Es transparentar los números de la criminalidad en la provincia de Santa Fe, en este caso en la ciudad de Santa Fe, poner sobre la mesa algunos datos que no se elaboraban en las gestiones anteriores, fundamentalmente porque lo que corresponde es que el Estado transparente los números y discuta sobre datos duros que sirven después para tomar buenas decisiones. También se pueden tomar malas decisiones, por supuesto, pero tomar decisiones en materia de seguridad pública. En ese sentido, una de las novedades que nosotros introdujimos es informar o producir un informe que es novedoso en toda la Argentina, porque no existe en ningún lugar de la Argentina sobre heridos de arma de fuego. Es un informe que hacemos anualmente, pero que vamos actualizando mensualmente. Y después, bueno, puede haber algunas modificaciones al final del año de los números. Son números muy buenos porque están triangulados con el sistema de salud, del Ministerio Público de la Acusación y algunos sectores municipales de la ciudad de Rosario. En la ciudad de Santa Fe lo que uno puede apreciar, o en el departamento de la capital, es un fenómeno que está sedimentado ya, o viene sedimentando desde hace más o menos 20 años, que tiene que ver con la violencia que se puede medir a partir de los homicidios y fundamentalmente a partir de los heridos de arma de fuego, que es lo que vamos a discutir ahora. El número de un herido de arma de fuego por día es un número, por supuesto que es un número siempre grave, porque aunque haya un solo herido de arma de fuego, es un número grave, pero es la violencia en la ciudad de Santa Fe es histórica, pero curiosamente ha ido reduciéndose en los últimos años. De hecho, si ustedes han visto el informe de homicidios 2021, la tasa de homicidios en Santa Fe bajó a la mitad. Sí, era históricamente la ciudad más violenta de la Argentina y el año pasado ya cerró siendo, más violenta, sí, era la más violenta de Argentina, era la más violenta de la provincia de Santa Fe, dejó de ser la ciudad más violenta de la provincia de Santa Fe y se ha ido reduciendo la violencia. Por supuesto que es alta, sí, pero comparativamente, en un análisis diacrónico, los heridos de arma de fuego con el tiempo han ido disminuyendo. Siguen siendo altos, y ese es un desafío que tiene todo el sistema de seguridad pública, pero también es un desafío que tiene la sociedad en su conjunto, porque si bien el concepto que se utiliza habitualmente es el de seguridad o inseguridad, yo creo que tenemos que empezar a discutir seriamente sobre la violencia y las violencias que transitan y se concentran en algunos barrios de la ciudad de Santa Fe, como ustedes pueden apreciar en el informe. Claro, la mayoría están concentrados, por lo que uno ve en el informe, en la zona suroeste, noroeste y algunos sectores de la costa, fundamentalmente. Sí, O todo el extremo oeste, podríamos decir, de Santa Fe. sí, de sur a norte, de norte a sur, por el oeste, encontramos los territorios de la ciudad donde está concentrada la violencia más altamente lesiva. Nosotros tenemos también, no en este informe, sino en otro, producimos algún índice de violencia según los barrios, que bueno, curiosamente también coinciden cuando se superponen con otros datos, con los territorios que están más excluidos, con mayores carencias urbanas, menores recursos,
menores índices de inserción laboral, índices de inserción educativa, falta de cloacas, falta de pavimento. Yo no quiero estigmatizar de ninguna manera, pero sí es cierto que los datos indican que la violencia transitan en los territorios urbanos más excluidos de la ciudad de Santa Fe. Y ahora, Jorge, porque la gente, algo decías, ¿no? Que estos informes, el valor que tienen es que permiten obtener datos verídicos, certeros, para después adoptar políticas por parte del Ministerio de Seguridad. Hasta el momento... Y del Estado en general, diría yo, de los estados, del Estado municipal, fundamentalmente, del Estado provincial y del Estado nacional. Exacto, exactamente. Hasta el momento, en Santa Fe puntualmente, ¿se ha venido trabajando con políticas, con distintas medidas en los barrios que mencionábamos, que son por ahí los más afectados por estas situaciones? Sí, porque este informe, como el de homicidio, lo venimos desarrollando desde el comienzo de la gestión, y después las decisiones operativas tienen que ver con tener estrategias particularizadas y focalizadas en esos barrios, porque no es lo mismo tener una estrategia de prevención de un delito, como yo he discutido en estos días sobre el tema de motos y de los delitos predatorios cometidos con motovehículos, que implica una estrategia en toda la ciudad, que una estrategia pensada para prevenir o investigar situaciones de violencia más letal o más lesiva, como es el caso de los heridos de arma de fuego. Tienen que ver a veces con un conflicto interpersonal, que es lo que da cuenta en Santa Fe fundamentalmente de un porcentaje alto de la violencia, o de la disputa por el territorio en algunas organizaciones criminales. Entonces ahí son estrategias distintas, pero que tienen que estar claramente focalizadas. Ahora, la focalización corresponde también a otras estrategias que tienen que ver con la prevención de la violencia, que no necesariamente están ligadas a estrategias de seguridad pública, esto es, de prevención o de persecución penal después entre los fiscales, el sistema judicial y la policía, que implican trabajar sobre quiénes son las víctimas y los victimarios de la violencia. Me refiero que, si ustedes ven el informe, la violencia está concentrada no solo territorialmente, sino que está concentrada etariamente y desde una perspectiva de género. La violencia es masculina y juvenil, ¿sí? Uh-huh. Los heridos de arma de fuego son jóvenes, fundamentalmente varones jóvenes menores de 30 años. Entonces, esto nos obliga como Estado a pensar estrategias que no van a ser sencillas, ni mucho menos en el corto plazo. Implican estrategias también a largo plazo para evitar que muchos pibes y muchas pibas, pero en este caso fundamentalmente pibes de los barrios periféricos de la ciudad de Santa Fe, ingresen a organizaciones criminales o resuelvan violentamente a través de la utilización de armas de fuego sus conflictos personales. Ahora, Jorge, ¿qué les marca eso a ustedes, esos datos en particulares que daba sobre todo la edad, la franja etaria y obviamente los barrios? Me imagino que trasciende lo que es seguridad, ¿no? Uno puede hablar de educación, puede hablar de situaciones económicas también, familiares. ¿Qué les marca a ustedes? Sí, esto, implicaría un análisis mucho más profundo, que yo no estoy, ni siquiera el Ministerio de Seguridad está capacitado para hacerlo y dar cuenta de cuáles son las razones por las cuales esto ocurre. Ahora, entre nosotros podemos pensar y podemos intuir que hay un deterioro estructural, muy estructural, o sea, de hace muchos años, de los espacios de donde viven, donde nacen, donde se desarrollan, donde viven esos pibes que han sufrido violencia desde el mismo momento en que nacieron, violencia de todo tipo, me refiero a violencia física, pero también una especie de violencia social que implica la exclusión, la ausencia absoluta de derechos, o si bien los derechos existen, están escritos en algún lado, pero no se materializaron nunca, y que su vida está rodeada por la violencia, y la violencia es la forma natural de resolver cualquier tipo de disputa, incluso de transitar sus historias personales para esos pibes, y no necesariamente para los chicos de otros sectores medios. Pienso rápidamente en mis hijos, que no resuelven sus conflictos con un arma de fuego, ¿sí? Pero porque gozaron de un montón de cosas, materiales y no materiales, desde que nacieron y hasta ahora que están empezando a ser adolescentes. Ahora, también creo yo, Jorge, otro dato a tener en cuenta a raíz de este análisis es la facilidad que hay para acceder a un arma de fuego hoy por hoy, porque sí. Es cierto que hoy los conflictos se resuelven de un disparo, con un arma blanca, pero la verdad es que hoy es mucho más fácil acceder a un arma de fuego y eso
deriva en estas cuestiones que estamos hablando. Sí, y eso es algo también que este informe, y los informes de homicidios y los informes, nosotros también empezamos en 2020 a hacer un informe sobre secuestro de armas de fuego y un informe sobre presencia de armas de fuego. Todos estos informes que les menciono se complementan con estos y nos dan cuenta de un fenómeno que después nosotros estamos tratando de ir resolviendo de a poquito, que era muy grave cuando llegamos a la gestión, que era la ausencia absoluta de control sobre los arsenales policiales, sobre las armas institucionales, sobre las armas secuestradas en los distintos operativos por parte del Poder Judicial y que la policía es depositaria de tales armas, y sobre el mercado en general, el mercado ilegal de las armas de fuego. Ahí se está trabajando muy fuerte. Es cierto que a veces los resultados no son inmediatos ni son en el corto plazo, ¿sí? Porque las variables que explican todo esto son muchas y hay que atacarlas todas al mismo tiempo. Algunas son más exitosas y otras los resultados se pueden ver más a largo plazo, pero ¿qué nos permitió todo esto? Sí, darnos cuenta de que uno de los puntos centrales, una de las estrategias centrales es atacar los mercados por donde ingresan, circulan y se reproducen las armas de fuego. Y sin lugar a dudas, eso está en la agenda del Ministerio y de todo el sistema de seguridad pública como una cuestión prioritaria. Jorge, prioritaria. Si uno analiza, incluso felicitarlos también porque el informe que realizan cada vez que lo publican termina siendo muy detallado y da distintos porcentajes para poder analizar un poco lo que vive hoy Santa Fe. Pero con respecto a este último informe que publicaron ustedes, y para que la gente también entienda, ¿hay algún número un poco más claro de los que son producto tentativa de robo o por los mismos robos inclusive, y de los que son para saldar, claro, para saldar algunas cuestiones? En el caso de los heridos de arma de fuego, sí. No, nosotros sí hacemos ese desagregado y esa tipología en el caso de homicidios. Es más difícil en heridos de arma de fuego porque a veces no está claro el hecho, ¿sí? O porque está sujeto a investigación, ¿sí? O porque, mira, les cuento una cosa que es muy llamativa. En muchos casos, muchísimos casos, los heridos de arma de fuego tienen que ver con conflictos personales. ¿Sí? Dos banditas o dos pibes que tienen una bronca desde hace un tiempo y uno pasa y le dispara al otro. Ese otro disparado, cuando llega el efector público a ser atendido y le toman la declaración, dice que le quisieron robar. Pero después, en la mayoría de los casos no es así, es mentira, pero nunca dice que es parte de un conflicto personal porque él está inscripto en ese círculo de violencia y entonces seguramente tiene algún antecedente o antes le disparó a otro o tiene antecedentes penales, entonces muy rápidamente dicen no, me quisieron robar y se van, los curan y se van. Y después está claro que cuando ves quién fue el herido, ese herido está inscripto en un círculo de disputa del territorio, un círculo de violencia que viene de años atrás, de familias que tienen conflictos y no fue en ocasión de robo. Entonces es mucho más difícil determinar porque el herido es muy difícil que diga la verdad en un porcentaje de los casos. En el caso de homicidios es más fácil determinar porque después de la investigación queda claro si fue con intención de robo, si fue un homicidio por otras razones. Nosotros ahí tenemos 4 tipologías para clasificar los homicidios, pero en caso de herido de arma de fuego es muy difícil. Jorge, muchísimas gracias por atendernos tan temprano y seguramente lo estaremos molestando en otra oportunidad para dialogar sobre distintos temas. Bueno, yo les agradezco a ustedes y estoy a disposición para cuando necesiten que discutamos de cualquiera de estos temas y anótenme un numerito para el sorteo. Sí, la gente se sigue anotando, el 171, 316, 510, que nos dice que no seamos hortivas, nos dice, pero bueno, vamos a ver qué podemos lograr. Y bueno, llamen ahí a algún auspiciante de ustedes que se ocupe de estos temas, porque llegó la época y la gente está ávida de barriles. Imagínense durante el Mundial lo que va a ser. Así como los oyentes nos manguean a nosotros, vamos a ver si nosotros podemos manguear a alguno de los auspiciantes. Pero bueno, Jorge, muchísimas gracias de nuevo y estaremos en contacto. Dale, que tengan buena semana.